Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6:30 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre agradecemos de ustedes esa fiel sintonía a nuestro programa y sobre todo también ese voto de confianza que tiene a toda nuestra labor encaminada como siempre a presentarles a ustedes los diferentes ángulos de la noticia, los diferentes puntos de vista que están en el debate de los temas álgidos del país. En fin, para nosotros es importante saber que usted valora, reconoce y aprovecha estos espacios precisamente para dar sus aportes pertinentes y generar así esa interacción que para nosotros es parte de nuestra misión, poder interactuar con ustedes. Así que desde ya bienvenidos a este jueves 8 de septiembre. Hasta el 15 de octubre se tiene el periodo del actual trabajo que desarrolla o desempeña el Procurador de Derechos Humanos, por lo cual la Asamblea Legislativa ha iniciado esta semana el periodo de entrevistas para 9 candidatos que buscan precisamente ese puesto. Se trata de una labor que ha sido en los últimos años bastante ponderada como también cuestionada desde el punto de vista de la misión y el rol que debe desempeñar, pero debido a las exigencias mismas que se dan en el contexto del régimen de excepción y otros aspectos que tienen que ver con despidos laborales, esta ha tenido también serios cuestionamientos. Hoy vamos a hablar precisamente de este proceso de entrevistas que se llevó a cabo y particularmente quiero darle la más cordial bienvenida al actual Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el licenciado Apolonio Tovar. Gracias por acompañarnos, Procurador, bienvenido. Gracias. Buenos días, don Ernesto, gracias por la invitación y saludo al pueblo que siempre tiene la amabilidad de escuchar este programa, que es muy objetivo, muy visto y siempre con la línea de informar adecuadamente a la población para que tome decisión debidamente informada. A ver, ¿qué sabor le dejó el proceso de entrevistas que ha tenido en la Asamblea Legislativa y particularmente con su persona? Bueno, yo creo que más allá de las sensaciones que uno pueda tener o que pueda percibir o que le pueda dejar, creo que es un proceso que es natural en el contexto en el que nos encontramos. Hay preguntas que sí no están vinculadas al trabajo propiamente de la institución, porque la entrevista debe estar enfocada o debería estar enfocada estrictamente en lo técnico laboral. Sin embargo, hay circunstancias que han ocurrido en la vida o en el trabajo mismo de cada una de las personas que estamos participando que habilitan para que se haga algún tipo de cuestionamientos. Lo que yo siempre he considerado es que toda manifestación, todo pronunciamiento, todo cuestionamiento debe ser sobre la base del respeto, sobre la base de la dignidad. Y eso creo yo que debe imperar y es lo que se está promoviendo, ¿no? Que haya un respeto a las personas que estamos participando. Creo que todos los que nos hemos inscrito lo hemos hecho porque cumplimos los requisitos de la Constitución y obviamente porque contamos con las credenciales para desempeñar el cargo. Así que estará en manos de la Asamblea decidir quién continúa en la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Qué podemos entender por respeto? Todo. Yo creo que tratar con respeto a una persona implica no hacer, no decir, ni afectar algo que usted no quiere que le afecten a usted mismo. ¿Sintió que le faltaron el respeto? No. ¿Algunas intervenciones? No, me parece que no. Me parece que, por eso le digo yo que a pesar de todas las cosas que se han dado, lo que se ha promovido es que se haga una entrevista sobre la base del respeto. Me parece que no hay falta de respeto, me parece que hay cuestionamientos lógicos sobre la base de la actuación de la vida. Muchas personas me han comentado que solamente aquella persona que no se ha involucrado en el quehacer de la vida en algún momento de su desarrollo, pues no tiene algo que le vayan a cuestionar. A cuestionar. Solamente aquella persona que no está
en el ojo de algo, pues no le van a cuestionar. El viejo refrán, el árbol que da fruto es el que más se apedrea. Sí, no, y un amigo igual me recuerdo, a veces me recuerda un amigo que me dijo que sobre los mangos maduros les tiran piedra, los demás no les prestan atención. A ver, pero hay cosas que parecieran ser elementales del conocimiento y de la labor que un procurador debe de tener, que no solo dicta por el hecho de saber cuál es su responsabilidad frente a su proceso de nombramiento y de compromiso con la población y las leyes. Recuerdo que en su momento Cristian Guevara, el diputado jefe de fracción, le hizo la pregunta sobre el tema de las contrataciones, por ejemplo, en la institución, y pareciera ser que usted decía que no tenía ese dato y él cuestionó eso. Son cosas que también no dejan de preguntarse uno, bueno, y realmente en una institución, ¿quién tiene el conocimiento de estas situaciones que no son de manera técnica, o sí, pero son administrativas, ¿no? Sí, lo que ocurre es que... Solo cito un ejemplo de lo que estamos hablando frente a lo que lo que fue ocurre es que uno no conozca si ha contratado o no ha contratado. Lo que ocurre es que uno no está pendiente, más en contexto como el que vivimos, si este mes contraté a 2 personas o si no se contrataron a 2 personas. Eso es una cosa que uno no está pendiente, porque imagínese detenerse en el tiempo a llevar un control sobre esos aspectos. Creo que no son válidos, sobre todo porque hay una exigencia social que requiere la atención en diferentes temáticas. Ayer hemos estado, por ejemplo, concluyendo un proceso que iniciamos en el 2020, que es la devolución con las víctimas del proyecto de ley de justicia en transición del que hemos venido hablando. Justamente ayer hemos hecho el último evento en San Salvador, ya agotando los 12 departamentos a los que consultamos en su momento. Y por supuesto la gente, las víctimas del conflicto armado, los familiares de las víctimas del conflicto armado, han visto con muy buenos ojos que la Procuraduría haya por fin presentado un proyecto de manera particular, y sobre todo que ese proyecto contenga lo que ellos y ellas nos dijeron allá en el 2020. Porque lo que les he dicho en el tema de justicia en transición, las víctimas ya están cansadas de los discursos, de la retórica, de la narrativa bonita, adornada, ¿no? Las víctimas lo que quieren es cuánto y cómo nos van a reparar, cuánto y cómo y dónde voy a conocer la verdad, cómo se va a hacer la justicia para las personas que aparecen involucradas, quiere acciones concretas, y eso es lo que les hemos estado explicando que contiene la normativa y por supuesto en manos de la Asamblea para que pueda ser discutida. Que ya son funciones más elementales dentro de ese papel, más allá de conocer eso. Sí, a eso me refiero. O sea, yo creo que hay elementos sustanciales o esenciales que la población está esperando, más que me ponga a contar cuánto hubo en este mes y cuánto hubo el mes anterior, si es que lo hubo. Esto tengo la impresión que concurre por la denuncia misma que han hecho sindicalistas de la institución, que argumentan que en cierto periodo de tiempo reciente pues ha habido contrataciones de muchas personas, despidos y nuevas contrataciones. Lo que ocurre es que tristemente la Junta Directiva del sindicato actual de la Procuraduría ha marcado siempre o ha tenido siempre una agenda político-partidaria, y eso no lo han podido ocultar en todas sus acciones. Y esa agenda política partidaria los aleja de la defensa real de los derechos de los trabajadores, y le voy a poner un par de ejemplos. En los últimos 6 meses hemos mejorado 3 prestaciones sociales para los empleados y empleadas de la Procuraduría, que están contenidos, es verdad, en el laudo arbitral, pero que los hemos mejorado producto de la buena administración de los recursos que hemos estado haciendo y de la buena comunicación que con los empleados y empleadas de la Procuraduría hemos hecho. Eso no lo han visto los de la Junta Directiva. ¿Por qué no lo han visto? Porque nosotros les hemos dicho que es inconcebible que un directivo sindical no trabaje todo el año, porque en la Procuraduría, la Junta Directiva del sindicato no trabaja todo el año. ¿Está regulado en el contrato colectivo? Sí, lo está regulado, pero es un abuso que hayan regulado eso, porque el pueblo les paga por trabajar. Entiendo que en la mayoría de sindicatos ellos tienen cierta licencia. En la Asamblea, en la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, usted se acuerda de un acuerdo ahí, 5, en el que les concedían 3 días, y se bajó a 1. Tienen el viernes, pero ahí tienen de lunes a viernes. Tienen todo el año, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Ellos no trabajan. Y aunque el contrato colectivo establece
que cuando se les llame para hacer turnos o porque la jefatura si lo considera necesario deben acudir, ni en esas circunstancias acuden. Entonces lo que están viendo ellos es una amenaza, porque en caso que siga Apolonio, obviamente que se van a seguir las acciones legales pertinentes para que trabajen y que devengan el salario y las prestaciones sociales que el pueblo les paga a través de los impuestos y que no se lo devuelven en prestaciones, y lejos de eso lo que hacen es obstaculizar el trabajo que la demás gente hace al prestarle servicios a las víctimas y usuarios en la Procuraduría. A ver, ¿qué hay detrás de toda esta, digamos, intención por buscar una reelección? Sobre todo cuando el país vive una situación en la que se ha, de alguna manera, cuestionado muchísimo la postura contundente que debe tener el procurador. Esto lo conversábamos en la última, por cierto, entrevista que tuvimos. Pero tratando la manera un poco de salir y tomar como punto de partida las entrevistas que se han hecho, algunas reacciones que generaron, no solo las suyas, sino de todos los que participaron, es que poco había, digamos, respuestas contundentes para hacer cuestionamientos de la forma en cómo oficialmente se están manejando las cosas. ¿Qué piensa al respecto? ¿Había temor? ¿O? No, yo creo que no hay temor. Especialmente cuando se trata de cuestionar el tema del régimen de excepción. Sí, no, mire, qué interesante lo que me acaba de consultar, y eso me da la oportunidad de explicarle a la población algo. He sufrido ataques de organizaciones de sociedad civil, de grupos de poder, incluso de medios de comunicación, diciendo de que yo no he dicho que hay violaciones en el régimen de excepción. Y lo que yo les he dicho es que el procurador no puede ser responsable de afirmar situaciones sin que las pueda sustentar en el tiempo. Y se lo dije también a uno de los diputados que me hizo la misma consulta en la entrevista, porque es uno de los diputados que más defiende el principio de legalidad y la responsabilidad. Pero vea usted lo curioso, don Ernesto y pueblo. Las personas que fueron ese día a la entrevista son empleados y empleadas de la Procuraduría. Una persona es jefa del Departamento de Discapacidad, otra persona es delegado departamental en Morazán, otra persona es técnico jurídico en San Miguel, y la otra persona ha trabajado enorme cantidad de tiempo en la Procuraduría, y el último cargo que ejerció fue el de delegado departamental en La Libertad. ¿Quién de ellos, con más de 10 años en la institución, con vasta experiencia en derechos humanos, dijo que hay violación a derechos humanos en el régimen? ¿Y por qué no lo dijeron? Porque dicen de que Apolonio, como el titular, ¿verdad?, él ordena que diga que no hayan. Y los técnicos, ¿por qué no lo dijeron? Pues, y los que llegaron allí a la entrevista fueron técnicos de la institución, no fue el titular, fueron los técnicos que han estado por años, 10, 15, 27 años, mencionó una persona que tiene la institución. ¿Por qué no lo dijeron? No es porque hayan o porque no hayan, es porque se tiene que ser responsable con lo que se dice. Es porque la institución tiene un proceso que debe agotar. Es porque la institución tiene una ley que le rige qué hacer. No es, esa es la razón. Porque si fueran técnico, bueno, mire, tiene 27 años, súper dotado en derechos humanos. ¿Por qué no lo dijo, pues? Entonces, me parece a mí que la entrevista de estas personas a mí me ratifica que estoy en lo correcto. Me ratifica porque estas personas no tienen 3 años como Apolonio en la Procuraduría, tienen 15, 20, 27 de estar en la institución, y lo afirmaron. El discurso de Apolonio es el que utilizaron. ¿Por qué? Porque es el correcto, no es porque estén de mi lado. Porque es el correcto, porque si estuvieran de mi lado no estuvieran ahí. Porque es el correcto. O sea, en todo caso, todo el antecedente de trabajo me quiere decir que usted ha tenido, les ha servido de ejemplo para hacer las exposiciones en las entrevistas que el resto de competidores tuvo en esta comisión política. Yo creo que sí, y creo que ha sido el complemento, digamos, el complemento del trabajo que hemos desarrollado, ha sido el complemento a la experiencia que hemos adquirido
a lo largo de los años que ellos tienen en la institución. La percepción frente a la oposición que criticó o cuestionó las respuestas de las preguntas que les hacían es que había como una especie de temor a comprometerse y no ser reelectos cuando cuestionaran este tema del régimen de excepción. Sí, es lo que hemos dicho, la oposición y cualquier otro grupo o persona en el país pues tiene la posibilidad de hacer sus razonamientos conforme a su entendimiento. Sin embargo, usted me dice y me asegura que usted ha tenido el valor suficiente de cuestionar algunas cosas que se han hecho mal. Claro, lo hemos hecho. Es como que yo le diga, mire, ¿y hay hacinamiento de centros penales? Sí, las hay. Por supuesto. La otra vez me preguntó, mire, hay una organización que dice que hay cerca del 200%. Yo estimo que es más. Ya lo dije, estimo que es más. Pero ante eso, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con la crítica? ¿Nos quedamos con el señalamiento? ¿O recomendamos? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos recomendado. Y la Dirección de Centros Penales ha asumido una postura, al menos en algunas de las recomendaciones, muy positivas. Hemos recomendado que se mejore la ventilación en la granja de mujeres en Izalco. Sí. ¿Y qué pasó? Ya lo hicieron. Hemos recomendado que se mejore la ventilación en la fase 3 de Izalco, en las celdas que estaban totalmente cerradas. Ya lo hicieron. Recomendamos que mejoraran el sistema de agua. Lo hicieron. Están trabajando ahorita un lineamiento de atención sobre a todas las personas detenidas. ¿Por qué? Porque les recomendamos que hicieran un lineamiento de fácil entendimiento y aplicación sobre las reglas de Mandela, que son las reglas sobre las cuales debe tratarse con dignidad a los privados de libertad. Hemos recomendado que se generen nuevos espacios en donde estas personas privadas de libertad puedan estar mejor distribuidas. Se están haciendo los centros penales. No sé si lo están haciendo porque yo lo recomendé. No sé si había un plan, pero lo están haciendo. Que yo quisiera que hicieran más escuelas, quisiera que la Universidad de El Salvador fuera más grande, que cubriera más. Sí, pero la realidad del país exige en este momento otros aspectos. ¿A qué le dice usted a sus críticos que en algún momento cuestionan que no ha habido una postura con relación al tema de los desaparecidos, al tema de capturas arbitrarias, al tema de las muertes que se han generado en algunos centros penales? No es que no ha habido postura. En caso de los desaparecidos, en más de una oportunidad yo he dicho que nosotros hemos enviado correspondencia o comunicación al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, solicitando en un principio la aplicación del protocolo de acción inmediata y luego que generen una política de investigación y sobre todo una política de prevención sobre ese delito. Pero hoy con el régimen de excepción a muchos se les ha olvidado el tema, hombre. Muchos cuestionan ahora o critican a la Procuraduría sobre el régimen de excepción, pero se les olvida que habían 10 desaparecidos diarios, se les olvida que habían 10 homicidios diarios, se les olvida que habían 10 familias llorando a sus familiares diarios. Y sobre eso, ¿qué hacemos, pues? Sobre eso ya se nos olvidó. Y ahora queremos venir a sacar temas sobre los que dicen que no se nos ha pronunciado. Hemos abierto expedientes sobre todas esas personas, hemos atendido a muchas personas, hemos ayudado a muchas familias desde la Procuraduría y no lo ha hecho directamente a Polonius, no los equipos técnicos. Entonces yo creo que cuando se quiere criticar se encuentran argumentos. Y como dice alguien, si quieres que te critiquen mal, basta una cosa. Pero puedes hacer 1000 buenas y nunca se van a reconocer. Ahora, ¿qué antecede a su intención por reelegirse? ¿Un trabajo que debe de ser valorado desde el juicio que usted mismo menciona? Porque la percepción que por lo menos nos deja a nosotros los que estamos desde otro ángulo observando el tinglado y particularmente el caso de las entrevistas es que veíamos que como que no existe, digamos, más allá de un compromiso, sino estar consciente de que usted, que la labor que se ha llevado a cabo y por cuanto la bancada oficial debería de darle el aval para un segundo periodo. No los vi como convencidos, ¿no? Por lo menos esa es la percepción. Los vi más un poco molestos a la hora de preguntarle, bueno, mire, ¿verdad? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál ha sido su fruto de trabajo?
¿no? Y tienen razón de estarlo, y se les debe respetar por estarlo. Sin embargo, creo yo que presentarme como candidato a la reelección, en el caso de la Procuraduría, ha sido con el afán de exponer o de defender lo que hemos hecho, o el trabajo que hemos hecho. No presentarme podría entenderse por algún grupo o por algunos grupos que en automático estamos diciendo que no hemos hecho nada positivo, lo cual es falso. Hoy día la Procuraduría tiene un posicionamiento que no tenía hace 3 años. Perdónenme que lo diga de esa manera, y no lo hago con arrogancia, sino sobre la base del trabajo y la humildad que hemos tenido. Pero ahí en la Procuraduría, perdónenme, pero ahí los titulares andaban con 4 carros, con sirenas, seguidores y todo esto. Y eso no se ha visto en la actual administración. Dentro del grupo va la licenciada Raquel Caballero, ¿no? Entiendo que es una de las personas contendientes. Sí, sí. Y ahora, a nivel internacional, la Procuraduría tiene un posicionamiento que no lo tenía. Yo he consultado cuál había sido la historia. Nosotros no encontramos ni un documento de relaciones internacionales cuando llegamos, porque a mí no se me entregó la Procuraduría. Yo llegué a ver qué había. Y ahora, a nivel internacional, la Procuraduría tiene un nombre. El titular representa al continente americano. El titular es reconocido en toda América por su trabajo, no por querer incidir en procesos para contratación de personas vinculadas o familiares míos. Ese es el posicionamiento que le hemos dado a la institución. Y eso no se puede negar. La cercanía con la Oficina de Naciones Unidas, con las diferentes agencias en El Salvador, la apertura de las diferentes mesas temáticas de trabajo, eso no se tenía. La cumbre iberoamericana, tengo ahí, por cierto, imágenes. El desarrollo de un evento histórico en el país. Jamás alguien se había atrevido a organizar un evento como este, en el que viniera gente a explicar cómo funcionan las instituciones de derechos humanos en otras latitudes. Jamás. Y yo les he dicho, miren, en Argentina, por ejemplo, el procurador, que allá se llama defensor de la nación, por ley debe pertenecer al partido de oposición. Y no se rasgan las vestiduras como aquí, hombre. Pero aquí hay algunos actores políticos que históricamente están manchados con ser o haber afectado derechos humanos, y ahora se creen la panacea de los derechos humanos. Ahora creen que ellos son el último eslabón. No, si aquí hay personas que están altamente vinculadas con afectaciones durante la década de los 80 y principios de los 90. ¿Por qué la inseguridad en el país llegó a los niveles que tenemos? Porque nunca atacaron las causas estructurales, y en lugar de atacar el crecimiento de las estructuras criminales de los 90, 93, 94, que cuando comenzaron las pandillas, lo que hicieron fue crear agencias de seguridad privada. Lo que hicieron fue comenzar a generar empresas de distribución de armas, de municiones, a promover la inseguridad, porque eso era un negocio, y eso está en la historia. Yo no lo puedo, ni me lo invento ahora, pero ahora pareciera ser que se les ha olvidado. Entonces, son de las cosas que creo yo que ¿Le antecede a usted algún, digamos, respaldo que le garantice y le asegure que va a contar con los votos pertinentes para su reelección? Sí, yo tengo el respaldo más importante, que es el de Dios. A mí siempre Dios me acompaña y me lleva a todos los sitios de una manera muy positiva. Después de Dios, ¿a alguien dentro de la estructura, digamos? No, después de Dios, mi mamá. No, después no. Okay. La decisión que se adopte en la Asamblea Legislativa será la que determinen ellos conforme a los estudios, análisis que hagan, pero no, me he presentado porque es una forma de defender el trabajo que hemos hecho. Y estoy convencido que si volvemos a estar, o si estamos 3 años más, vamos a mejorar esa institución para que le responda a la gente y no le responda a esas personas que se dedican a obstruir el trabajo al interior de la institución. Ok, y el resto, o sea, en todo caso, ¿cree usted que con sus argumentos, con sus acciones, como dice, de lo que ha trabajado, logró convencerlos a ellos de que es la persona idónea para
3 años más en el cargo. Concluye el 15 de octubre, ¿no? Debe estar antes de... Según el decreto legislativo que yo tengo, es el 15 de octubre. 15 de octubre es una... Habrá que ver. Mire, yo no sé si los dejé convencidos o no. Lo que sí yo sé es que hice una entrevista muy buena, muy buena, no porque yo esté vanagloriándome de lo que dije o lo que no dije, sino porque las preguntas estaban encaminadas en muchos aspectos a cuestiones personales que en nada abonan a la institución. Y sí le hice un planteamiento del futuro de la institución, de las iniciativas de la institución, y sobre todo les he dejado planteado que lo que se puede hacer para mejorar la institución debe ser sobre la base de lograr o de mantener el nivel de independencia de todas las agendas políticas, partidarias, sociales, estructurales o de cualquier nivel que existan en el país. Y eso es lo que hemos hecho, y por esa razón es que nos hemos hecho acreedores a una enorme cantidad de ataques de diferentes sectores de la población salvadoreña. Ahora, de alguna manera también este tema salió a reducir que ya usted lo ha aclarado en varias oportunidades, el tema de la supuesta afiliación con un partido político, ¿verdad? Salió de nuevo a relucir ahí dentro de dentro de la entrevista, ¿no? Sí, no, y está dentro de la lógica. Por eso le digo que hay aspectos más personales que vinculados a la institución, porque si hablamos de vinculación a partidos políticos, dígame quién no lo ha estado, o quién tiene prohibido tener un sentimiento o simpatizar con un pensamiento ideológico. De uno, de otro lado. Si la reunión, hay un partido político grande ahora que es la reunión de muchos de los que estaban en los otros, o sea, por Dios. O sea, no niega entonces, no tiene por qué negar su participación. Yo creo que la historia de vida, pertenecer a un partido. Yo creo que la historia de vida de una persona no se puede negar, porque cada una de las cosas que uno hace en el trayecto las hace con dignidad. Yo no puedo negar que he simpatizado con el FMLN. Por supuesto que no lo puedo negar. Mi vida está en un marco que no la puedo negar. Lo que yo he dicho es que yo nunca he sido de la estructura ni del FMLN ni de ningún partido. Eso es lo que he dicho. Que no he sido de ningún comité o directiva o algún cuerpo que exista al interior, o que he sido candidato o precandidato, nada. Una cosa es que usted tenga una identidad, y otra cosa es que usted pertenezca a una estructura, a una directiva de algo, a una base de algo, o que haya sido candidato a algo. Y de eso es lo que yo he dicho, nunca lo he sido. Ok, para cerrar un poco el ciclo de las entrevistas y hablar de temas de actualidad, entonces, a su criterio dejó una buena, digamos, una buena imagen, una buena argumentación de toda la exposición de su trabajo a la hora de los cuestionamientos. Mire, es que, ¿por qué he tenido más ataques estos días después de la entrevista? Porque vieron algo positivo. Es que si lo hubieran visto negativo, ya no hubieran dicho nada, porque ya no tiene opciones de nada. Y no dicen que Apolonio ya no tiene vida, pues, ya se acabó. ¿Y por qué se preocupan, pues? ¿Por qué se preocupan? Si total, no ya dan por perdida, pues. No se preocupen. Pero los ataques evidencian que tienen temor que Apolonio tenga posibilidad. Entonces, me parece a mí que... ¿Y cuál es ese camino? ¿Y cuál es ese camino que abre esa posibilidad? Pues no lo sé. Por eso le preguntaba habría que consultarle. Por eso le preguntaba en el caso del respaldo, que si hay alguna promesa del oficialismo. Bueno, yo siempre tengo la promesa de Dios, así que quizás esa es. Sí. Yo habría que consultarle a las personas que hacen esa enorme cantidad de comentarios que saben, que conocen, que les han dicho, y tal vez ahí nos sentamos y nos tomamos un cafecito y lo discutimos, tal vez me alegran el día, porque ahorita cargo un poco de sueño todavía. Okay. Voy también a exhortar el llamado. Vamos a darle un espacio esta próxima semana, si Dios nos permite el tiempo, para poder conversar también con los otros aspirantes y conocer desde luego cuáles son sus perspectivas de cara a buscar contar con los votos en esta elección, que sin duda alguna va a tener que llevar a cabo la Asamblea Legislativa antes de que concluya el periodo que está para el 15 de octubre próximo. Vamos a hacer una pausa y regresamos a hablar ya de temas de país. Especialmente hay una situación que sigue en el marco de lo que sería el régimen de excepción,
Recientemente conocimos de una buena calificación que le da la encuesta de la Sid Gallup al actual gobierno, en el sentido de valorar que ha sido una de las mejores herramientas para poder combatir frontalmente el tema de la delincuencia en el país. Voy a la pausa, 6:58. Gracias por estar con nosotros. Envíenos sus comentarios. Queremos conocer la opinión de ustedes frente a este tema. Diálogo con Ernesto López. Continuamos conversando con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el licenciado Apolonio Tovar. Hablábamos extra cámara sobre lo dividido que está la opinión en el país, porque por un lado hay gritos de denuncias y violaciones de derechos humanos frente a también otro beneplácito o aval que la población da, reflejado no solo en las encuestas, sino que también en la voz popular, de que el país ha tenido un avance muy importante en materia de seguridad tras la implementación de las medidas Plan Control Territorial y este último que le hacía mención, que conocimos en esta encuesta de Sid Gallup, que valoraba muy bien la implementación del régimen de excepción por parte del gobierno. Sí, no, efectivamente hay una percepción en esa encuesta de un 95% que aprueba la medida. Y ahí es donde contrastan lo teórico, contrastan dos visiones distintas sobre un mismo problema. Nosotros hemos dicho, justamente como lo ha reiterado en más de una oportunidad también el secretario general de Naciones Unidas, que el problema de inseguridad del país necesita abordarse, pero necesita abordarse de manera inclusiva, digamos, en la medida en la que toda política debe tener un enfoque de protección. Y eso lo hemos reiterado, lo hemos dicho, hemos recomendado nosotros en cada oportunidad que haya el uso de la fuerza de acuerdo a los límites establecidos en la normativa, que el ejercicio o la materialización de las facultades que otorga el régimen de excepción sean dentro del régimen, dentro del marco legal correspondiente, que no hayan abusos, que no hayan excesos, que hayan investigaciones objetivas, que hayan investigaciones concluyentes respetando los debidos procesos. Eso lo hemos pedido en cada una de las oportunidades. Digo porque hay esa cuestión de las denuncias. Efectivamente hay denuncias y deben investigarse. Y es lo que estamos haciendo. Y si hay responsabilidad, la vamos a decir. Y si no hay responsabilidad, también lo vamos a decir. ¿Y hay muertes o no hay muertes en las cárceles como se ha denunciado? ¿Qué han investigado ustedes? Hay muertes ocurridas en el contexto del régimen de excepción. De personas que han estado privadas de libertad, de personas que han llegado a hospitales procedentes de algunos centros penitenciarios. Y es lo que debe investigarse, es qué pasó, cómo pasó y a causa de qué pasó. Y eso es lo que estamos haciendo de la Procuraduría. Pero, por supuesto, dentro de los límites que la ley nos establece a nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y lo hemos dicho en más de una oportunidad. Tenemos que pedir los informes a los hospitales de los expedientes clínicos, a medicina legal, para que veamos las causas. Y luego de esto tendremos que presentar un informe al país sobre los fallecidos en el contexto del régimen de excepción. Y ahí tendremos que establecer las responsabilidades a quienes corresponda. Pero también debemos tener el acompañamiento en de la Fiscalía General de la República como el ente investigador de los ilícitos, porque ahí hay ilícitos. Eventualmente hay ilícitos. Y en esa coordinación, ¿qué han logrado capitalizar ustedes como información para darle respuesta a la gente? Bueno, con el señor Fiscal General de la República tenemos una comunicación muy positiva. Él ha expresado su buena voluntad de llevar adelante procesos de investigación objetivos y concluyentes para determinar las responsabilidades que fueran necesarios, y en esa medida creo yo que juntaremos los esfuerzos que sean necesarios para que la población tenga respuesta. Pero que no se están investigando, eso es falso. Nosotros los estamos investigando. Lo que yo no puedo venir a decirle aquí a ustedes, detalles. No porque no quiera, sino porque tengo prohibición de hacerlo. Como por ejemplo, ¿detalles de qué? Detalles de los reportes de medicina legal
o detalles de un expediente clínico. Eso no lo puedo venir a decir aquí por la misma situación. Pero de lo ¿no que será está ocurriendo. eso lo que genera dudas en cuanto a, digamos, la violación o conocer la propia verdad, ¿no? O la verdadera verdad, Sí. perdón el término, sobre lo que ha sucedido en estos casos? Sí, no, es que se va a dar a conocer. ¿O la ley delimita en Sí, en este lo que sentido ocurre es que la yo no- difusión de esta sí, información? yo no le puedo... La difusión. Sí, justamente porque hay datos sensibles, porque hay la obligación de no revictimizar a una persona, porque hay datos que prohíbe entregarse según la ley de acceso a la información pública. Todas esas cosas tenemos que cuidar. A ver, pero esto le genera cierto compromiso a usted. En el sentido de que la gente dice, bueno, ¿y por qué el procurador que debería defendernos para darnos esta información Sí. no la tenemos nosotros? Sí, pero no es que no la tengan, es que, a ver, no es lo oportuno hacer una divulgación pública sobre una investigación que está realizando. Nosotros le podemos informar a los familiares, al denunciante, que tiene derecho a ver el expediente, pero no puedo hacer una divulgación sobre el resultado de un expediente particular, sobre todo si el expediente no está Por concluido. ejemplo, el caso, me ponen acá los televidentes, el caso reciente de un sindicalista. Sí, estamos investigándolo, hemos pedido los informes y vamos a hacer una conclusión sobre el caso. Lo que yo le quiero decir al país es que en el caso de las personas fallecidas en el régimen de excepción, como seguramente ha ocurrido en el pasado, porque no es que las personas hoy en el régimen de excepción es que han fallecido, históricamente han fallecido, pero allá nadie dijo nada. Nadie dijo nada en el pasado. Cuando se implementaron las medidas extraordinarias, nadie dijo nada. ¿Usted se acuerda que alguien dijo de personas fallecidas? No. ¿Por qué? ¿Por qué no dijeron nada? Porque ahora hay otras motivaciones. Pero lo que debe tener claro el país y la población en cuanto al contexto actual es que la Procuraduría está investigando todos esos casos y el titular que esté o la titular que esté tendrá que hacer un informe especial sobre las personas fallecidas. Eso es una condición sine qua non, decimos los abogados, Sí. para que se conozca, no para divulgar, no para satisfacer a un grupo que está habido de alguna noticia, sino para darle respuesta a la gente y que se reparen en aquellos casos en los que se amerite haya una reparación. Ahora, le antecede también la verificación que en su momento hizo en ciertos centros penitenciarios, en ciertas cárceles, a usted. Sí, lo que ¿no? pasa, sí, justamente, sin esas verificaciones, sin esas visitas a centros penales, ¿cómo hubiésemos recomendado que se mejoraran las condiciones de ventilación, por ejemplo, o la de agua que hemos hablado, o el diseño de esos lineamientos de los que hemos hablado? Ha sido producto de ello. Pero si lo hacemos porque aquí vengo yo, porque soy el procurador y voy a entrar y voy a hacer, no lo logramos. Logramos una noticia, pero no logramos mejoría para la población penitenciaria. Y toda actuación de un ente estatal debe estar enfocada en que debe generar una mejoría para la población objetivo o la población meta de cada una de las acciones. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, por mucha crítica que hagan, por mucho ataque que hagan de la forma en que se hizo o están haciendo esas visitas, lo importante para mí es qué de positivo le dejamos a la población penitenciaria. Y eso creo yo que es lo que debemos rescatar y lo que vamos a defender siempre del trabajo que hacemos desde la Procuraduría. Ahora, esto me lleva a mí también a consultarle o ampliar un poco lo que ya usted en su momento mencionaba, de poder dar esos informes. Dice acá, es correcto lo que él dice, Ernesto, de dar informes, pero ¿para cuándo van a hacer esos informes? Dice. No, porque si estamos esperando, aquí terminan de calificarlo, porque si estamos esperando de 5 a 6 años, entonces no tiene sentido preguntar. Justamente por esa razón es que yo he hablado que la Procuraduría debe reestructurarse en su interior. ¿En qué sentido? En que esos aspectos burocráticos... Marcos legales, burocracia personal. Burocracias internas de la estructura de la institución, no del personal, de la estructura de la institución. ¿Por qué? Porque fíjese qué interesante lo que dice la persona televidente. ¿Cómo esperar 5 años para que haya respuesta? Si es que ahí hay expedientes de los 90, mi amigo. Ahí hay expedientes que se abrieron en la década de los 90 y no tienen respuesta. Y yo quisiera que eso no estuviera así.
pero la estructura que diseñaron para la Procuraduría no era para que funcionara, era para tener un espejo de una institución de derechos humanos, pero que no respondía a la población. Eso es lo que estamos buscando y por eso estamos proponiendo readecuar internamente la estructura para que funcione y tenga respuesta a la población. Yo quisiera que no fueran 5 años, es más, ni siquiera un mes, pero es la condición que históricamente han tenido y es lo que hay que cambiar al interior. Tengo acá una pregunta que está relacionada con el tema de las capturas de personas inocentes. ¿Tienen ustedes, dice acá, un listado o un número real de cuántas personas han sido capturadas y cuántas han dejado libres después de las investigaciones? Nosotros tenemos un departamento de verificación penitenciaria que es la que recopila todos los números que la Policía Nacional Civil informa a la Procuraduría sobre las detenciones, porque por ley debe hacerlo. A eso iba, por ley la PNC tiene que informar a la Procuraduría las personas que detienen. Entonces tenemos ese registro, pero ese registro no está al día de hoy porque siempre hay un desfase suficiente que nos imposibilita mantener actualizados los días, porque igual el trabajo en la policía también no es solo hacer informes para la PDH, ¿verdad? Entonces, y lo otro es que en las visitas que estamos haciendo, en el monitoreo, digamos, de las audiencias que estamos realizando, uno de los aspectos que estamos contabilizando son justamente esos: cuántas de las personas que están siendo procesadas han sido puestas en libertad y cuántas han sido enviadas o declaradas con detenciones provisionales. Eso lo tenemos en todos los informes que se están desarrollando en cada una de las verificaciones. Aquí me preguntan que cuál es la postura que tiene usted como procurador frente a las detenciones de youtubers, dicen, y sobre todo también al tema de la violencia. Creo que más abajo había otro, y como están pasando muchos, sobre el tema de la violencia también digital, que creo que se ha despertado mucho en los últimos días. Desde que yo llegué a la institución, pude advertir que en nuestro entorno, digamos, El Salvador, hay una facilidad para insultar en redes sociales considerable. Faltar el respeto a la gente de una forma inescrupulosa. Y a partir de ahí nosotros iniciamos en cada uno de los comunicados, y por favor revísenlos, en cada uno de los comunicados decimos que le reiteramos a la población la necesidad de terminar con el espiral de violencia, la necesidad de respetar a las personas, la necesidad de aplicar el respeto mutuo y el trato digno a las personas. Eso tiene una razón de ser, y es justamente esa ola de violencia, porque hoy detrás de un teclado, bajo un anonimato, se dice cualquier barbaridad, cualquier barbaridad. Entonces yo creo que también es una falta de cada uno de nosotros que tiene acceso a un internet, que tiene acceso a un teclado, el también ser respetuosos. Y esto es para nosotros funcionarios, para las funcionarias, para empleados, para empleadas y para todo el pueblo salvadoreño. Porque es mantener ese discurso de confrontación entre blanco y negro, entre amigo y enemigo. No puede ser, y lo hemos reiterado en más de una oportunidad. La Procuraduría siempre ha motivado los aspectos conciliatorios, el diálogo, pero un diálogo permanente, objetivo, concluyente, franco. Y a la población en general siempre le hemos pedido: terminemos con el círculo de violencia, terminemos con la espiral de violencia. Pero aquí la defensa de posturas, sobre todo posturas políticas, hacen mucho más grande la violencia. Entonces, ¿está avalando o está de acuerdo en que se procesen a personas que utilizan las redes sociales para transgredir, amenazar? Yo creo que se debe procesar a toda aquella persona que transgreda la norma. ¿Conoce usted el caso del señor Periquillo, no sé qué, algo así, Humansor, Alex Humansor? ¿Verdad? Bueno, si no me equivoco, él reside en Los Ángeles, creo. Si no me equivoco, sobre eso hicimos un comunicado en el que decíamos que, en lo que analizamos un video que tiene altas agresiones al derecho de las mujeres a vivir libre de violencia. ¿Sí? Entonces, creemos nosotros que ese tipo de cosas se deben investigar, como cualquier otro aspecto que genere afectación a las mujeres, a la población LGBTI, a los adultos mayores, a la niñez y a cualquier persona, hombre.
Por eso yo digo que se debe a quien... y el caso del comisionado, preguntan acá, el youtuber detenido, ¿sigue en el caso del procedimiento de él? Sí, se le ha dado seguimiento al caso de él. Lamentablemente también hemos visto cómo hay algunos comentarios que van en el perfil de violentar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Creemos que las investigaciones deben ser objetivas, creemos que las autoridades también deben llevar adelante procesos en los que no se afecte derechos que no están vinculados o personas que no hayan participado en ningún acto. Pero sí, yo creo que toda aquella actuación que transgreda la norma, pues debería ser investigada. Ok, antes de finalizar, porque el tiempo se me fue, procurador, aquí hay una pregunta que nos vamos a alejar un poquito del tema de fondo, pero que tiene que ver con el tema de derechos. El caso de las familias que han abandonado sus casas, Brisas de San Francisco, le están dando seguimiento, sobre todo por el tema de cómo las condiciones han impactado en sus viviendas. Sí, nosotros hemos pedido que se vigile y se monitoree la actuación del Estado en relación a lo que ocurre con esas familias, porque lo que se ha generado es básicamente lo que se generó en Santa Lucía. Es el derecho a la vivienda digna. Recalcando que no es un problema de hoy, viene desde su construcción, como lo vimos. Como todas las cárcavas que están en el país. Como todas las cárcavas. El problema de las cárcavas no es de ayer, es de años. Sí. Pero como ningún gobierno tuvo la delicadeza de atender de manera digna estas situaciones, se han llegado a agravar como están ahora. Y la responsabilidad de algunos funcionarios de autorizar. Por supuesto. Malas obras, vea. Exactamente. O sea, pero ahora lo que sí tenemos que ver es, y es lo que hemos pedido a las diferentes autoridades, es que también las personas ahí deben tener un tratamiento integral en salud, porque que pierdan la vivienda, también hay una afectación emocional que hay que trabajar, porque no es solo que perdió su vivienda y ahora tiene que buscar renta en otro sitio o que le den una cantidad para pagar la renta en otro sitio. Es el efecto emocional, porque es el trabajo de la vida. Muchas personas, la casa es la inversión de toda su vida. Y eso, ¿cómo se recupera? 30 años abonando para que tener su casa y que en una lluvia se va. Entonces yo creo que es importante que haya un abordaje integral desde la atención de salud emocional hasta garantizarles que ellos van a tener una vivienda con dignidad en reposición, digamos, a la que han perdido en este momento o que muchos están a punto de perder. Esa era la pregunta que tenía en el tiempo, se me fue, son las 7:19. Procurador, gracias por haberme acompañado. Vamos a seguir con nuestra agenda de conocer también y darles espacio al resto de participantes en el proceso de entrevistas que hemos visto, para conocer también sus puntos de vista con relación al papel de la Procuraduría de Derechos Humanos. Esto como parte de la responsabilidad y la apertura que este medio de comunicación tiene precisamente para todos los actores y fuerzas vivas del país. Gracias por habernos acompañado. Gracias, don Ernesto, por la invitación y sobre todo saludos al pueblo salvadoreño por estar atentos a nuestros comentarios sobre el trabajo de la institución. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a conocer qué se ha hecho, qué se está haciendo para poder controlar el incremento de precios en algunos alimentos y cuál es el esfuerzo que ha valido la pena desarrollado a partir del trabajo de la Defensoría del Consumidor para que estos logren bajar. Vamos a hablar de esto con Ricardo Salazar, esto en cuestión de segundos, presidente de la Defensoría del Consumidor. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a esta segunda parte del programa, esperando siempre contar con los insumos pertinentes de preguntas de ustedes para nuestro invitado, que es precisamente el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Un placer también saludar a toda la familia salvadoreña. Estamos muy contentos de estarte aquí acompañándote en este importante espacio de opinión, ¿verdad? Y obviamente pues poder discutir de diferentes temas de interés de nuestra población. Un espacio de diálogo con tu persona, Ricardo, es precisamente para orientar
para informar sobre el trabajo que hace la Defensoría del Consumidor con algunos aspectos elementales, especialmente cuando se habla de precios en el mercado. Precios de alimentos subieron un 14%, decía recientemente un informe la Defensoría. Es precisamente la información que tenemos de la variación de los precios que tiene este tema de los alimentos a partir de índice de inflación de nuestro país. Este es un índice de inflación que se calcula considerando diferentes rubros, y aquí es bien importante señalar que en el caso de El Salvador, nuestro país se ubica con el índice de inflación más bajo de la región. Estamos hablando del 7.4%. Hay que mencionar que otros países como el caso de Nicaragua, el caso de Costa Rica, el caso de Honduras ya tiene tasas de inflación incluso superior al 10%, más de 2 dígitos, que es un tema pues histórico, ¿verdad?, que luego de varias décadas no se había presentado en nuestra región. Y en el caso de los alimentos, mientras El Salvador tiene el 14% de variación, tenemos países como Costa Rica que tiene más del 21% de variación. Es decir, el impacto se está teniendo en toda la región, incluso el mismo Guatemala. Como todos sabrán, pues Guatemala es un importante abastecedor de frutas y verduras. Ellos tienen una tasa de inflación en el rubro de alimentos superior al 12%, así que no dista mucho de la condición que se encuentra en nuestro país, y el mensaje que queremos mandar al compartir estas cifras es que el impacto de la inflación mundial se está realizando, se está viendo en todo el mundo. Esa es una situación solamente en nuestro país. Ahora, ¿por qué razón El Salvador no se ha visto tan fuertemente impactado por estos incrementos? Y tenemos a la base diferentes medidas. Estamos hablando de 11 medidas que han sido ordenadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, y que nos ha permitido como gobierno poderlas impulsar. Entre ellas me gustaría, y si es posible, mostrar en lámina justamente el tema del comparativo de los precios de los combustibles y también del GLP. Todo el origen de esto, perdón que te interrumpa, Ricardo, el origen de todo esto tiene que ver con el precio del petróleo, ¿no? El precio del petróleo, que gracias a las medidas compensatorias también ha sido aplacante de que esto no se dispare, ¿no? También pues veníamos ya presentando esta situación de la crisis de contenedores, ¿verdad? Sí, que ha incrementado, que es otro factor que se adhiere, ¿no? Importante. Y ahí aquí podemos mostrar justamente, Ernesto, este tema de los combustibles. Aquí tenemos información comparativa para toda la región centroamericana y también de Panamá, y vemos como en el caso de El Salvador tenemos un valor de la gasolina superior o especial de $4.31. Vemos cómo este precio, incluso si nosotros no lo estuviéramos nosotros colocando con un precio máximo fijado y su subsidio, esto podría estar representando alrededor de los $70 por encima del nivel que tenemos en este momento. Podríamos estar llegando alrededor de los $5, y en el caso pues de Costa Rica, y como podemos ver, Nicaragua tienen precios superiores a los $5, incluso Costa Rica a 6.52. En el siguiente lámina quiero mostrarles justamente el tema de la gasolina regular. Aquí pues podemos ver también cómo esta variación de precio ha ido a la alza, que también se muestra pues en toda la región. Incluso Costa Rica tiene tasas o un valor de 6.39, Nicaragua 5.03, Guatemala pues que es un mercado mucho más grande que el de El Salvador, tiene este valor de 4.49, y El Salvador con 4.15. Y finalizo con el tema del diésel. En el caso del diésel, en nuestro país, en la siguiente lámina podemos ver cómo tiene un valor máximo de 4 días, cuando otros países, aquí nuevamente Costa Rica, Guatemala, tienen los precios más altos, andan alrededor de los 5.93, casi $6. Ya se puede imaginar el impacto que tiene para el sector empresarial, y en el caso de Guatemala 4.63. Estas medidas, sin duda alguna, porque es muy importante resaltar el impacto que está teniendo al interior de la economía, luego de mostrar que en los 3 principales combustibles, El Salvador tiene la tarifa más baja de la región. Déjame comprender un poquito la interpretación que tenemos que darle a este tipo de tabulación, ¿no? Sí. Desde la primera, me gustaría, producción, que viéramos así ligeramente la primera, la segunda y la tercera, es decir, la superior, regular, y luego vamos al diésel.
Obviamente allí el reflejo es que gracias a la medida de la fijación de precios, y el subsidio que en su momento plantea y la aprobación de la Asamblea Legislativa y el gobierno, es que tenemos ese precio comparado con el resto. No es producto. ¿Qué ha pasado? No es producto de la casualidad. No, es interesante. Es producto de las medidas acertadas que se han hecho, que por cierto han sido casi emuladas por otros países. Así es. Pero, ¿qué ha pasado con estos otros países que tienen más alto el precio? Bueno, con estos países en algunos casos se ha establecido un subsidio con mucha menor cuantía, con el caso de El Salvador. Incluso pues hemos visto cómo en otros países, recientemente el caso de Panamá, por ejemplo, hubo un descontento social muy amplio que duró pues prácticamente todo el mes de julio, y que obviamente pues está a la base el hecho del impacto que está teniendo estos importantes productos o servicios en lo que es el quehacer económico y también de las familias. El impacto que genera esto, Ernesto, es bien importante porque por un lado las familias logran mantener el nivel de consumo para todo el transporte de personas, las empresas pueden también mantener y sobre todo tener una predictibilidad de lo que le cuesta el tema del transporte de mercancía y evitar ese traslado, ¿verdad?, de esos incrementos de precio a los precios de los bienes y servicios finales, que también podría tener un impacto directo en la población, así que sin duda alguna a través de esta medida lo hemos evitado. Es decir, es una situación que para el gobierno puede estar representando alrededor de $50 millones de inversión mensuales, pero que tiene un efecto multiplicador dentro de la economía en cuanto que mantiene la actividad económica, mantiene los niveles de empleo, mantiene los niveles de consumo. Estimamos que por vehículo esto puede estar representando alrededor de $40 de ahorro, ¿verdad?, para la familia. Claro. Esto se puede duplicar o duplicar dependiendo de la cantidad de vehículos que pueda tener las familias. Para el tema de las empresas, lo digo con propiedad, que he estado pues visitando diferentes empresas en el tema de distribución de alimentos, y ellos nos plantean de que esto ha sido una medida de las más acertadas porque les ha permitido mantener el flujo comercial sin estar pues elevando o cargando el costo de los combustibles a los productos finales que ellos están distribuyendo. Así que el efecto que esto genera es muy importante. Me gustaría pues mostrar precisamente estas indicadores que te mencionaba de inflación, que en las siguientes láminas es bien importante también que la población las conozca, porque cuando vemos el tema de inflación, vemos de que El Salvador precisamente tiene la tasa de inflación, este dato del mes de julio, que es el más reciente dato. Para el mes de agosto se espera que a mediados de este mes de septiembre se comience a publicar la información en los diferentes países, pero el dato más reciente es el mes de julio, y podemos ver cómo ya 3 países de la región, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, tienen tasas superiores al 10% de inflación. Y en el caso de El Salvador es del 7.4%. O sea, la más baja siempre. Es la más baja. Cuando vemos en el tema de alimentos, El Salvador se ubica con la segunda tasa de inflación más baja de la región, podemos ver en la siguiente lámina, del 14.2, que es el dato que tú mencionabas, Ernesto, y puedes ver cómo con respecto a Guatemala, que reitero, es un país que es abastecedor de frutas y verduras, es un país que en materia alimenticia también tiene un alto nivel de autoproducción, pues verdad, depende mucho menos que nosotros de las importaciones. La diferencia de la tasa de inflación con respecto a Guatemala es apenas del 1.5%, es decir, no estamos tan distantes, y sí hay una diferencia bastante marcada con otras economías como Costa Rica y Nicaragua. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua es un histórico abastecedor de lácteos, de granos básicos para nuestro país. Su tasa de inflación es el 18.3%. Y cuando vemos el gasto en transporte, en el sector de transporte, en la siguiente lámina, nuevamente vemos cómo... A ver, pero en este salto, detengámonos un poquito con el tema de precios. Regresemos al tema de precios. O sea, Guatemala tiene una inflación más baja, obviamente es un país altamente más productor. Correcto. Pero la diferencia que hay con El Salvador no es muy grande, ¿verdad? Estamos hablando de 1.5. No es muy grande. ¿Verdad? Y ellos son... Me extraña Nicaragua, que tiene tierra. Pero el tema es que
estas medidas de alivio económico que fueron implementadas por nuestro gobierno hace 6 meses, ¿verdad? Han mantenido una actividad y un nivel de precios que en general es bajo y que ha permitido, pues, por un lado, frenar ese incremento generalizado de los precios. Lo que estamos viviendo, pues, a nivel mundial es un espiral inflacionario donde del origen que tiene justamente los energéticos se comienza a trasladar esos incrementos a diferentes cadenas de suministro, y que en el caso de El Salvador se logró frenar, por un lado, con esta medida de la fijación de precio, en segundo lugar, eliminando el tema de los impuestos, y en tercer lugar es la parte de la verificación. Que acá hay que mencionar que ha habido un sumo esfuerzo de parte de nuestro gobierno, que quiero entrar a los detalles de esto, de cómo esto, pues, ha permitido también evitar abusos. Interesante, el tema de la verificación, porque han habido algunos abusos, ¿no? Correcto. Y eso es lo que quisiéramos conocer esta mañana, realmente, por el tema de cómo controlar esta situación que se da, obviamente, en una situación como la que vivimos hoy en día, ¿verdad? Un medio resfriado, una tos acá, en términos económicos, y el disparo de precios. Voy a hacer una pausa de esto. Perfecto. Y hablamos un poco para ampliarnos, ¿te parece? 7:34, gracias por estar con nosotros. Envíenos sus preguntas aquí. Vamos a aprovechar, darle lectura con relación al papel, al rol que juega la Defensoría del Consumidor frente al tema de precios. Si tiene denuncias, también háganlas. Aprovechamos aquí para trasladárselas a nuestro invitado de hoy. 7:35, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias por estar con nosotros. Antes de entrar en detalle al tema de la verificación de precios, verificación de mercado, creo que hablábamos ante extra cámara como manera de coronar un poco el resultado de todas estos indicadores que muestran cómo el país, gracias a las medidas, ha logrado menguarse el impacto que otros no lo tienen. Y es que precisamente hay que resaltar que estas se van a mantener con más tiempo. Entiendo que hay un espíritu de parte de los legisladores y el gobierno mismo de seguir manteniendo este tipo de medidas. El ministro de Hacienda lo conversaba también en cuanto al tema de los combustibles, por ejemplo. Correcto. Sí, por ejemplo, el tema de los combustibles se ha ampliado la medida hasta el próximo 20 de octubre. En el caso de la eliminación de los aranceles, esta medida, pues, prácticamente fue aprobada para un año. Esto vence, pues, en marzo del próximo año. Y, pues, estas acciones de verificación, como hemos estado conversando, Ernesto, también han sido claves y se mantienen, ¿verdad? Luego de 6 meses, tal vez ya entrando en materia, debo ya de informar, pues, que llevamos cerca de un poco más de 122,000 verificaciones a nivel nacional, de las cuales 83,400 verificaciones hemos realizado en el tema de alimentos, 34,400 hemos realizado en gasolineras y puntos de venta de GLP, acá con la coordinación del Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y la Defensoría del Consumidor, y más de 4,100 verificaciones que hemos realizado en el tema de insumos agrícolas, ¿verdad? Ahí estamos hablando de un importante esfuerzo que, reitero, nos ha permitido realizar estas más de 122,000 verificaciones a nivel nacional, y que obviamente nos ha permitido tener una mirada bastante integral de la cadena de suministro en diferentes mercados. Me refiero a alimentos, me refiero a gasolinas, me refiero a GLP, me refiero a insumos agrícolas. ¿Cuál es el resultado de todas estas verificaciones? Es justamente, pues, la presentación de casos que ya están siendo siendo procesados en materia sancionatoria. En el caso de los combustibles, debo mencionar que ya se llevan 159 hallazgos de incumplimiento, sobre todo en el tema de GLP, ¿verdad? En el tema de GLP tenemos que, producto de la verificación, hemos detectado el incumplimiento al precio máximo regulado de GLP, que hoy en día las familias que están, pues, recibiendo el doble subsidio, el generalizado y el tradicional, están pagando $3.09, Ernesto, por cada cilindro de 25 libras. Este es un precio en el cual, pues, no tiene un comparativo histórico. Nunca antes en la historia de Salvador se había dado a este valor tan asequible, pues, para nuestra población, el precio del GLP. No obstante, existen algunos puntos de venta de gas que no estaban respetando el precio máximo regulado, ni tampoco este tema de subsidio. Aquí me gustaría hacer un llamado a la población
de la necesidad de poder justamente realizar las denuncias. Si usted llega pues a un punto de venta de GLP y le dicen, mire, aquí ya se le cobró el subsidio o aquí no se le está respetando el precio máximo regulado, usted puede denunciar a través del 910, a través de nuestro WhatsApp el 78441482. Nosotros coordinamos pues este tipo de verificaciones, las realizamos también pues en conjunto el Ministerio de Economía. Esta es otra lámina bien interesante que queremos mostrar. Vemos como en el caso de El Salvador, el subsidio que en este momento se le está dando a la población es de $11.66. Esto permite pues que la población pueda estar comprando a $3.09 el cilindro de GLP, mientras que, por ejemplo, en el caso de Honduras es de $9.75 que están pagando la población la compra o están comprando, mejor dicho, el cilindro de 25 libras, subsidiándole 14.10. En el caso de Guatemala se le subsidia 2.59 y en el caso de Costa Rica se le subsidia 88 centavos por cilindro. Vemos ahí cómo está claramente la política de nuestro gobierno de $11.66, que es un importante subsidio, y que esto también facilita a no solamente el sector de la población, de las familias, sino que también sectores productivos, emprendedores, como son las panaderías. Solo en panaderías son más de 1.500 panaderías que en este momento se están beneficiando con eso. Con 3 cilindros al mes, ¿verdad? Siempre con esta medida. Más que beneficio, es un soporte real, ¿no? Para evitar un poco el impacto. Correcto, que no es... ¿verdad? Que se ha tenido pues en términos generales. Y en el caso de los combustibles es precio fijo, ¿no? En el caso de los combustibles tenemos un precio fijo, lo mismo acá en el caso del GLP, es un precio fijo, y esto nos permite también a nosotros facilitar la labor de la verificación, porque cuando nosotros detectamos que hay un incremento de precio o que se le está vendiendo a un precio superior al establecido de forma inmediata por parte de nuestro gobierno, es así como nosotros podemos actuar. También pues el tema de los pesos es bien importante en el tema de GLP, como de la cantidad que se le dispensa pues a nuestros consumidores cuando se vende o cuando compran pues la gasolina en las bombas de las estaciones de servicio. Es otra tarea que también el Ministerio de Economía ha estado muy pendiente de realizar las verificaciones respectivas, y que ya, reitero, dentro de los 159 casos que se están procesando con multas que pueden ser superiores a los $6,000, el Ministerio de Economía pues está en ese procedimiento sancionatorio en el cual esperamos prontamente ya tener las primeras resoluciones con las multas que se han impuesto. Lo cierto es que este sector, que en periodos anteriores de gobierno no había estado debidamente supervisado, hoy en día tiene pues esta vigilancia de parte de nuestro gobierno, y se están viendo los resultados, y sobre todo también estamos haciendo el llamado a la población. Por ejemplo, cuando compre combustible, pida la factura. Bien importante pedir la factura para poder corroborar que en la división del valor total, ¿verdad?, que usted compró con el galonaje, le dé justamente el precio máximo que está siendo fijado por parte de nuestro gobierno. Es importante también aquí señalar de que estos precios máximos se aplican para el denominado autoservicio. Por eso siempre en la estación en la gasolinera, cuando llegue, pregunta dónde están las bombas de autoservicio para poder pues recibir este beneficio, que algo también importante de mencionar, Ernesto, es que este beneficio es inmediato. Por ejemplo, pues de aquellas familias que están pues comprando combustible, justamente en ese momento reciben el beneficio, no tienen que realizar ningún trámite ni nada para obtener una devolución, sino que en el momento reciben el beneficio, y sin duda alguna esto contribuye mucho al ahorro y amortiguar pues el impacto de esta crisis a toda la familia salvadoreña. Otro elemento importante que no podemos dejar de abordar acá esta mañana es el tema del precio del transporte colectivo, por ejemplo. Sin duda que alguna. Siempre se mantiene, y que obviamente representa también un alivio, porque si no fuera así, fuera el disparo mucho más grande. Claro. Aquí hay una cadena, estamos hablando de una cadena de consecuencias producto de si no se hubiesen tomado las medidas oportunas que se tienen. Voy a hacer una pausa para que sigamos esto. Defensoría del Consumidor detecta bajas también en los precios de frutas y verduras. ¿Sí? Hablamos de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa, última 7:46 minutos, y vamos a darle lectura también a unos comentarios y preguntas que hacen nuestro público que nos está sintonizando a esta hora de la mañana. Diálogo con Ernesto López.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos estos minutos. Aquí me están preguntando, dejé plantear una pregunta que tiene que ver precisamente con el tema del transporte colectivo y la tarifa como tal, que está subsidiada. La Defensoría del Consumidor también hablaba sobre las bajas en los precios de los productos de frutas y verduras. Pero aquí me están haciendo una pregunta sobre el tema de las tortillas y el caso de los huevos. ¿Cómo han logrado mantenerse este tema de los precios? Porque ha habido un incremento en el precio, o es que se han hecho más pequeñas, pregunta un teléfono. Bueno, siempre pues la población está muy atenta a estos temas. Por ejemplo, el huevo es la proteína más barata, ¿verdad? Que mucha de nuestra población pues obviamente es un producto de alto consumo, y que obviamente pues se ha visto afectado en los últimos meses. Debo mencionar que estamos ahorita en los procesos de verificación y sobre todo de análisis de los costos de producción de muchas de estas empresas, granjas que se dedican a la producción de huevos, y obviamente ha habido un impacto que ha sido directo en muchos de sus insumos. Me estoy refiriendo al maíz amarillo, a la soya, que en muchos de estos casos se ha logrado corroborar que existen elementos para poder establecer una justificación. En otros casos no. Han sido casos que incluso ya presentamos al Tribunal Sancionador por este tema de la práctica abusiva del incremento injustificado de precio. De hecho, el día de ayer estuvimos junto con los equipos, yo estuve acompañando a los equipos en esta labor que venimos haciendo a diario en importantes planteles que se dedican a el empacado y a la comercialización de huevo, y estamos requiriendo esta información para que en todo momento se mantenga la supervisión y sobre todo evitar los abusos, porque sabemos de que en muchos de estos casos temas de materia prima, temas de insumos para empacaje han elevado de precio, y obviamente el análisis es el que nos tiene que demostrar que efectivamente pues toda esta situación tiene una justificación debida. Cuando no, nosotros podemos actuar a efectos de poder establecer ese incremento injustificado de precio y poderlo procesar ante el Tribunal Sancionador con multas que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos. De momento llevamos 55 casos que hemos presentado. Pero esos son negocios ya preestablecidos, pero sí. Pongamos una venta... Tenemos, por ejemplo, 220 tiendas mayoristas, ¿verdad? Que en este momento están en ese proceso de que ellos nos están entregando información todos los meses para poder establecer justamente, y de esa manera hemos logrado amortiguar muchos de estos aumentos abruptos de precios que se han presentado en el mercado. Esta es una labor en la cual a diario nuestra institución está realizando estas verificaciones, y otro elemento importante tiene que ver con aquellas empresas que en este tema de la excepción o eliminación arancelaria están teniendo un beneficio directo al momento de importar. El punto es que nosotros como institución estamos también realizando las verificaciones para poder garantizar que estas empresas trasladen esos beneficios a los precios finales una vez están siendo internalizados y comercializados. Justamente en este último tema son 155 empresas que están con requerimientos de información permanente, donde mensualmente nos están proporcionando información. Nuestros equipos están yendo pues justamente a la verificación respectiva, y con ello lo que buscamos es garantizar que se pueda estar realizando pues esos traslados de estos beneficios directamente a los consumidores. Ahora, el tema en general es que si no hubiéramos hecho todas estas medidas y no hubiéramos también realizado la labor de la vigilancia tan importante con estas de más de 122,000 verificaciones, muchos de estos productos sin duda alguna se hubieran elevado a precios nunca antes vistos, y en otros casos sin duda alguna pues estuviéramos con una escalada de precios permanente. Puedo mencionar datos históricos, por ejemplo, entre los años 2014, también el año 2016, tenemos referencias de precios altos, por ejemplo, en materia del frijol. El frijol en este país ha estado a más de $140 el quintal. ¿Sí? En este momento el precio máximo llegó a los $85 y en este momento pues tenemos una sensible disminución, pues ya estamos hablando de $75, y esto pues esperamos que continúe de cara a un panorama que creo que es importante señalar. ¿Qué es lo que espera la institución de cierre de este año? Es que en muchos de estos productos de la canasta básica se comience a generar una disminución de precio
a partir del importante nivel de abastecimiento que se comienzan a presentarse en diferentes mercados desde la parte productiva. ¿A qué me estoy refiriendo? Que la producción de granos básicos de nuestro país es bastante positiva, la perspectiva del cierre del año, también la producción de otros países que son abastecedores de El Salvador, me estoy refiriendo a Nicaragua, por ejemplo, en el tema del frijol está bastante positiva la producción, y en el tema de los lácteos, en este es un periodo de invierno en el cual ya se han reportado sensibles disminuciones en los temas de los lácteos, que es otra buena noticia que también nosotros como institución estamos ahí muy pendientes, porque no basta que los precios bajen, tenemos nosotros que mantener la labor de supervisión, porque más de alguno siempre se quiere aprovechar de las condiciones positivas para decir quiero ganar más, ¿verdad? Entonces eso es una labor en la cual ha sido orden de nuestro presidente de la República que la Defensoría tenga un papel no solo protagónico, sino que también una incidencia directa en el mercado, y también este diálogo que tenemos con los diferentes sectores empresariales en los cuales estamos dando la señal de mantener prácticas respetuosas de los consumidores. Por ejemplo, tenemos una muy buena coordinación con aduanas, también con la Fiscalía General de la República, a efectos de poder analizar la información de los importadores, la información que nos entregan las diferentes empresas es testeada con la Dirección de Impuestos Internos, y cuando si nosotros llegamos a establecer algún indicio de especulación o acaparamiento, podemos derivar estos casos a la Fiscalía General de la República. Por cierto, tengo acá un archivo, un material de una alerta de consumo de un juego para niños que hacían ustedes como Defensoría del Consumidor, My First Activity Desk. Sí, me refiero a este tipo de alertas que son periódicas, en las cuales mes con mes nosotros mantenemos un sistema de monitoreo pues en las diferentes agencias dedicadas a la emisión de alertas. Este es un caso en particular de un dispositivo, ¿verdad?, en el cual hay una alerta en la que puede poner en riesgo pues la salud de los niños. Esto lo puede buscar en nuestro sitio web, y ahí ustedes encontrarán justamente toda la información que en este tipo de alertas en las cuales pues se puede poner pues en riesgo lo que es el tema de entrampar la boca de los niños, ¿verdad?, con ese dispositivo. Muchas veces son juguetes que se colocan, ¿verdad?, en este tipo de situaciones, y en función de eso pues hacemos nosotros la alerta para que la población le preste atención en la no compra. También debo decir que aquí tenemos un mecanismo de coordinación a los diferentes importadores y comercializadores que generalmente pues importan este tipo de productos, para que ellos dentro de su inventario identifiquen si existe y en función de eso se pueda retirar. Y sobre todo que no se caiga en el peligro de vender algo que es peligroso precisamente para, en este caso, los niños, como lo vimos en este juguete, que ustedes advierten sobre una alerta, ¿no?, para evitar su consumo. Bueno, el tiempo se nos agotó. Interesante, vamos a seguir siempre midiendo los alcances que tiene todo el trabajo que ustedes han venido llevando a cabo para verificación de precios en la cadena de suministros, y que hemos tenido a bien reconocer que las medidas que se implementaron en la Asamblea Legislativa y las que ha tomado directamente el gobierno han sido muy, pero muy paliativas a lo que otros países hoy en día no las tienen, ¿no? Así es, Ernesto. Igualmente hacemos el llamado a la población a podernos contactar a través de nuestro 910, también de nuestro WhatsApp, el 7844-1482. Debo mencionar que de momento llevamos en el año más de 74.600 consumidores atendidos. Tenemos un monto de recuperación que supera los 7.7 millones de dólares a favor de 8.400 consumidores. También esto contribuye al tema del alivio económico, porque también en las relaciones de consumo existen esos inconvenientes, esas situaciones de cobros indebidos, ¿verdad?, contra diferentes sectores, y que en contra de nuestra población pues representan importantes montos de dinero que este gobierno del presidente Nayib Bukele está pues recuperando a favor de nuestra población. Interesante. Gracias, Ricardo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Vemos más adelante. Un saludo a toda la familia. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Para hacerla bien, y como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.